Muy bien, muy buenos días tengan todos ustedes, alumnos, público en general, invitados, ponentes. El día de hoy iniciamos con el segundo día del ciclo de conferencias del seminario, de este primer seminario internacional de aplicaciones geoinformáticas que organiza la licenciatura en geoinformática de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En primer término, le doy la bienvenida al doctor Arturo Carrillo Reyes, en el cual pues le voy a hacer su pequeña presentación con respecto a él. El doctor Carrillo es biólogo por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Él es maestro de la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctor en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur, Centro Público de Investigación CONACYT. También él es miembro del SNI nivel C y es parte del Sistema Estatal de Investigadores nivel 2. Desde el año 2001, él colabora en diversos proyectos de investigación en el norte y sur del país. Ha publicado diversos artículos científicos, libros y publicaciones de divulgación diversas. Desde el año 2008, forma parte de la organización sin fines de lucro OICOS, que se dedica a la conservación y desarrollo sustentable, de la cual es directora e investigador. También es miembro de la Asociación Mexicana de Mastozoología, de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, y de la Society for Conservation Biology desde el 2000, y de la Society for Conservation Biology. Desde el 2011 se integra al cuerpo académico Sustentabilidad y Ecología Aplicada en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en donde además ocupa el cargo de coordinador del programa de maestría en Ciencias en Desarrollo Sustentable y Gestión de Riesgos. Su trabajo actual se concentra en proyectos de investigación sobre ecología animal y la aplicación de los sistemas de información geográfica. Doctor, tiene en sus manos pues su presentación. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y que, como les decíamos, que vayamos concretando esta colaboración para compartir intereses en común y que los muchachos puedan conocer además diferentes trabajos de investigación y diferentes sitios. Siempre es enriquecedor para ellos y también para nosotros como profesores e investigadores, ¿no? Bueno, si quieren, entonces, puedo empezar cuando ustedes me digan. Adelante. Solamente, un favor, me confirman si se sigue viendo mi pantalla, la presentación. Les tengo ahí así es. Portada. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, pues de lo que quiero platicarles es del trabajo que hacemos por acá. Esta presentación la intitulé Cambio Climático y la Conservación de Especies, utilizando como estudio de caso los análisis espaciales, porque es una de las partes de los temas que nos interesa y que además puede ser también de interés para las líneas que trabajan en su propia unidad académica. Como ya se mencionó en la presentación, formo parte del cuerpo académico Sustentabilidad y Ecología Aplicada. Y precisamente entre una de nuestras líneas de interés, una de nuestras líneas de generación y aplicación del conocimiento, está la de análisis espacial de la biodiversidad. Y es a esta línea a la que se contribuye con algunas de las investigaciones que les voy a compartir como ejemplos o como estudios de caso. Pues bien, antes de iniciar, creo que vale la pena platicar al menos brevemente de algunos conceptos que son fundamentales para entender luego lo que vamos a estar platicando y la aplicación ya muy rápida la revisión muy rápida, perdón, de los estudios de caso. Primero hablando de lo que es y las consecuencias que tiene el cambio climático. Parte de toda esta revisión, por cierto, debo decir y agradecer a la doctora Rioja, que es quien me la compartió, que es una de las integrantes también del cuerpo académico, junto con el doctor Eduardo Espinosa. Bien, de entrada, yo creo que ustedes en su programa académico y para los estudiantes en su formación seguramente ya tienen esto por cierto. Es decir, que el cambio climático no es una teoría, es un hecho. Y por cierto, va mucho más allá que
que es solo decir que va a hacer más calor y que Holanda se va a inundar, ¿no? Las consecuencias son mucho más preocupantes. Existe mucha información al respecto. Aquí les comparto solamente una de las múltiples referencias que hay y las estimaciones, las consecuencias que hay a causa del cambio climático a nivel global. Va desde, vean ahí por favor las gráficas, una de ellas, la primera es la concentración de la protección de la capa de ozono, que aunque actualmente parece que está en recuperación, la tendencia sabíamos que era preocupante. Los recursos per cápita de agua dulce, hasta quiero que pongan atención a los últimos indicadores respecto del cambio climático, que son las emisiones de dióxido de carbono, que evidentemente van en aumento, el cambio en la temperatura, que también va en aumento, y la población mundial. Y por población mundial no se vayan a ir con el indicador más simple y no necesariamente cierto de solo la cantidad de gente, sino de la cantidad de recursos y emisiones que esta población humana demanda por un lado y genera por el otro. Por eso ahí en esta gráfica, en la revisión de Ripple del 2017, además lo relaciona ya con el incremento también en la cantidad de cabezas de ganado, por ejemplo, la actividad ganadera, que sabemos que esa es también una de las causas principales de la gráfica que está ahí con el superíndice G, que es la de las emisiones de dióxido de carbono o de metano, por decir algo. Entonces, estas consecuencias que ya están, para las que ya tenemos evidencia y que además tenemos estimaciones, algunas más dramáticas que otras, han llevado a muchos científicos a proponer o apoyar esta teoría de que además estamos frente a un proceso de extinción global masivo, que además está favorecido por las actividades del hombre, lo cual lo vuelve preocupante, como esta cita del doctor Gerardo Ceballos. En la misma revisión de Ripple que les estaba enseñando, el asunto con esto, y me parece más para quienes están en formación en la carrera de geoinformática, el asunto con esto es que no estamos hablando solamente de la pérdida de especies. No se queden por favor con la idea de que al haber un cambio climático, una especie en un sitio determinado, en un lugar remoto de la Amazonía o tal vez de algún lugar de Veracruz al que solamente voy de vacaciones, se va a perder. No es tan simple como eso. Todas las especies cumplen con un papel dentro de los ecosistemas y, por si fuera poco, a pesar de que lo hablamos no lo suficiente, creo, la pérdida de especies tiene consecuencias, tiene afectaciones en los ciclos ecológicos que eventualmente, a veces de manera muy sutil, a veces de manera más dramática, afectan a las poblaciones humanas. Tanto que, como en esta cita de aquella reunión del 92, que los científicos hablaban de esto, de que el cambio climático va a tener una afectación sobre la calidad de vida de las poblaciones humanas. Y eso, insisto, que nos estamos concentrando en la pérdida de biodiversidad a causa del cambio climático global. Y les decía, tenemos muchas evidencias de cómo, hablando en este momento de los vertebrados, por ejemplo, los vertebrados terrestres, los mamíferos, veremos a los demás grupos también aquí en estas gráficas muy sencillas pero muy claras, cómo particularmente en las zonas tropicales, en las zonas en las que además existe la mayor concentración de especies, y por cierto, además donde están aquellas zonas que luego describimos de manera muy romántica como los pulmones del mundo, son las zonas terrestres que capturan más carbono y además también generan más oxígeno, al menos a nivel terrestre. Es donde la pérdida de biodiversidad es también más evidente, donde se están perdiendo más y más especies, además a un ritmo creciente. Por supuesto, luego les voy a explicar de esto, las especies que más se ven afectadas son también las especies más sensibles a estos cambios. Y la verdad es que en este momento ya ni siquiera existe el debate de si del papel de las actividades humanas con respecto al cambio climático. Todavía hay algunos que se pelean respecto de si lo generamos todos nosotros, forma parte de ciclos atmosféricos climáticos globales. Pero de lo que no hay ningún debate es de que estos cambios están siendo, como les había dicho, exacerbados por las actividades del hombre. Eso es un hecho que muy pocos discuten o cuestionan.
Y obviamente este cambio climático tiene afectaciones en algunas de las variables de las que más conocemos, las más obvias, cambios en la temperatura, cambios en la precipitación, los patrones de lluvia han cambiado y creo que incluso los participantes más jóvenes de esta sesión seguramente ya empiezan a notar estas diferencias por poner un ejemplo, en cómo llovía hace 15 años y cómo llueve ahora tal vez. El de hielo de ciertas de las grandes placas de hielo del planeta, y si son como todos los jóvenes ahora están muy pendientes de Facebook, seguramente también han visto la noticia del glaciar que teníamos aquí en México, que prácticamente en este momento ya no existe, y otras consecuencias como el aumento del nivel oceánico que les platicaba, que esa es famosa y que va a afectar a las zonas más bajas del planeta, ¿no? Entre muchas otras. Entonces, algunos estudios, si bien hay debate al respecto, el estimado está en que tal vez la mitad o más de la mitad de las especies, por lo menos que conocemos actualmente, pueden desaparecer de continuar la tendencia en el cambio climático tal y como se presenta hasta ahora. Les digo, si bien hay un debate respecto de la intensidad de o en qué regiones del planeta se va a presentar con mayor o menor intensidad, no hay poca discusión respecto de qué está ocurriendo, y que es igual preocupante porque siempre es negativo para las especies. El asunto con esto, insisto, que era el comentario que les hacía hace un momento, es que esta modificación climática no solamente afecta la presencia, la existencia de ciertas especies, sino que tiene consecuencias en todos los aspectos de la vida humana, además. Hay estimaciones y siguen saliendo datos actualizados respecto, además, cómo está cambiando el clima, por ejemplo, la producción de alimentos, por citar un caso. Y en la mayor parte, por ejemplo, en este gráfico, lo que ustedes ven en color rojo y naranja son la disminución en la producción global, en este caso de un cultivo del maíz. Y vean cómo para casi todo el planeta lo que está sufriendo es esto, una disminución. Y esto es porque también en gran parte del planeta, fíjense cómo nosotros aparecemos ahí en nuestro continente de manera bastante llamativa. Los cultivos, particularmente el maíz, dependen mucho, son cultivos de temporal, dependen mucho del clima. De modo que el efecto no solamente sobre la biodiversidad, aunque la biodiversidad sea en este caso el tema de lo que quiero compartirles, ¿no? En cualquier caso, insisto, lo que sabemos es que este cambio climático está modificando las condiciones ambientales de los ecosistemas tal y como existían hasta hace años, muy pocos por cierto, y el riesgo de extinción de las especies que conocemos se sigue incrementando. Y además, vean por favor cómo por ejemplo, en Sudamérica, insisto también, reitero esto, les había platicado que conocemos todos que además, al menos en nuestro continente, es esta zona en la que se concentra una gran cantidad de especies, además donde se concentra la mancha de vegetación forestal tropical más grande existente, seguro en nuestro continente y en buena parte del mundo. Y es en estas zonas en donde el riesgo de extinción además se incrementa de manera sustancial. Por ahí está esa es parte de la preocupación. Por supuesto, también ya les había comentado, este riesgo de extinción es también mayor en aquellas especies que son más susceptibles de sufrir, de adaptarse a condiciones climáticas o condiciones ambientales cambiantes. Y además, y a propósito de la pandemia, de esta enfermedad que afectó a todo el mundo y que nos tiene, ahora en este caso es muy interesante porque además nos estamos viendo de lejos, pero si todo fuese normal, quizás estaríamos frente a frente en un salón de su facultad en este evento, conociéndonos, y esta enfermedad nos tiene a todos a la distancia, no podemos ver a nuestros amigos, a nuestras familias, por una enfermedad emergente. Hay mucha literatura, hay mucha evidencia que muestra que estos cambios en el clima, estas modificaciones están favoreciendo el surgimiento de enfermedades que no conocíamos antes o que antes no eran importantes para la salud pública, que son las enfermedades emergentes. Y esto es porque el cambio climático favorecido por actividades humanas como por ejemplo el incremento de las manchas urbanas, la deforestación,
lo que implica también un acercamiento, un contacto más cercano entre nosotros, nuestra especie y las especies silvestres. Favorece evidentemente que enfermedades a las que antes no estábamos expuestos, ahora sí estén presentes, estén circulando entre las poblaciones y en algún momento se encuentren una situación propicia para volverse lo que, por ejemplo, el SARS-CoV-2 se volvió, que fue una pandemia, es decir, una enfermedad que afectó a nivel global. Entonces, los efectos, las consecuencias del cambio climático no son tan simples como solamente perder alguna especie carismática, bonita, llamativa de un ecosistema determinado. ¿Cuál es nuestro papel creo, como académicos, ustedes como estudiantes de geoinformática, nuestros estudiantes también de una carrera de geomática y los ingenieros topógrafos, los biólogos? Es de entrada generar la información, porque lo crean o no, a pesar de que sí hay muchos estudios, todavía hay especies, ecosistemas para los que no sabemos del todo bien a bien cómo estos cambios en el clima, estos cambios en las condiciones ambientales les van a afectar. Imagínense si ni siquiera sabemos para muchas especies actualmente con precisión en dónde se distribuyen y por qué razón, mucho menos vamos a saber cuál va a ser su respuesta ante un cambio en el clima, ¿no? Y si no tenemos esta información, la posibilidad de que hagamos propuestas de conservación o manejo más o menos eficientes, que podamos compartir esta información con quienes toman las decisiones, pues se vuelve inexistente, ¿no? Necesitamos tener información y de entrada es uno de nuestros papeles, yo creo, en esta historia. ¿Cómo hacerlo? Y ahí es donde entramos a quienes los que trabajamos con estos temas, a quienes nos interesa, por un lado, la biodiversidad, el análisis espacial, la geoinformática, la geomática, como a ustedes. Podemos trabajar generando información, por ejemplo, modelando dónde se encuentran las especies, estimando por qué razones se distribuyen las especies en ciertas zonas y no en otras, y luego estimar en función de modelos predictivos de cómo van a estar las condiciones ambientales en el futuro, estimar cómo esos cambios les pueden afectar. Y luego ya podremos, si conocemos esta información y es confiable, si están bien hechos los modelos y si son precisos, además también podemos tomar medidas de conservación, estrategias que disminuyan el riesgo por lo menos, o en un caso ideal, pues que lo eviten, ¿no? Seguramente ustedes trabajan por su formación en el modelado de muchos tipos, desde muy sencillos hasta muy complejos. Los modelos no son perfectos, pero como diría uno de los padres de la estadística bayesiana, sí, pues todos tienen algún sesgo, todos tienen algún error, pero la verdad es que algunos son útiles y entre más calidad tengan estos, vamos a platicar muy rápido de esto, la información que nos den con todo el sesgo, con todos los supuestos que no se cumplan al 100%, aún así son útiles y nos permiten tomar decisiones, que eso es lo más importante. Bueno, una vez que platicamos del cambio climático, quiero platicarles de otro concepto que para el modelado de distribución potencial, es decir, de estimar en dónde puede estar una especie y dónde no, utilizamos los biólogos este concepto, que es el de nicho ecológico. ¿Y qué es? Les voy a enseñar un par de definiciones. Para nosotros, nosotros definimos, una de ellas, de las más famosas, es que el nicho son todas estas características fisiológicas, morfológicas, conductuales de interacciones con otras especies que hacen que un área sea susceptible de ser ocupada por una especie. Eso en términos espaciales, ¿no? Hay otro concepto también que utilizamos mucho, que es el de Hutchinson, que dice que el nicho ecológico como tal, es el conjunto de factores ambientales que actúan sobre una especie en particular, un grupo de organismos de una especie en particular, que permiten que esa especie se desarrolle de manera óptima, que pueda realizar todas sus actividades biológicas, reproducirse y que los organismos resultantes de dicha reproducción puedan repetir este proceso. Y que ese espacio, construido con esos factores ambientales, es un espacio hiperespacio multidimensional. La descripción dice de n dimensiones. Y me gusta la gráfica que aparece ahí abajo porque ya va un poquito más a lo que trabajamos nosotros, a una representación gráfica
simplificada de lo que podría ser el nicho ecológico. Esto es, que hay una especie cualquiera, digamos ahorita esta que está ahí en la imagen, que es la liebre de Tehuantepec, una liebre endémica del sur de México, en Oaxaca en particular, y esta especie puede vivir, desarrollarse de manera exitosa en un lugar que posee ciertas características de temperatura, de humedad, de pendiente y de altitud, digamos. Ese conjunto de condiciones particulares que permiten que la especie esté ahí es lo que sería el nicho ecológico. El asunto aquí interesante es que si conocemos cuáles son esas características, lo que podríamos definir como un nicho ecológico, debo decir que no son tres, esta gráfica sobresimplificada para que sea más claro de comprender a la mayoría. Obviamente no está formada por tres variables, sino por muchas más. Por eso es un hiperespacio, además multidimensional. Lo interesante aquí, les decía, es que si conocemos esas condiciones, además tenemos la capacidad de, mediante un análisis espacial, proyectar esas condiciones geográficamente. Y si las proyectamos geográficamente, es decir, si buscamos en un área determinada, digamos en el territorio mexicano, por poner un ejemplo, si buscamos dónde más se encuentran esas condiciones, que de acuerdo a nuestro conocimiento previo son las propias para que la especie que nos interesa se encuentre y sea exitosa, entonces podemos predecir con cierto nivel de precisión en dónde más se puede encontrar la especie que nos interesa. Y por tanto, les enseño este gráfico de Peterson y colaboradores que me parece muy claro para entender lo que es el modelado de la distribución potencial de especies o el modelado de nicho ecológico, porque muestra cómo, vean en el mapa, en el recuadro inferior izquierdo, muestra más o menos los pasos que debemos seguir cuando hacemos el modelado de distribución de especies en la realidad. Esto es, estamos interesados en saber en dónde potencialmente se distribuye una especie que por alguna razón es nuestro objeto de estudio. Tenemos, gracias a bases de datos científicas o a nuestro propio trabajo de campo, recorridos en la zona de estudio, digamos que es para todo el país, en todo el territorio nacional, en los que nos paramos, vimos a la especie, digamos que es esta rana, Milisca baudini. La vimos, tomamos con el GPS las coordenadas, entonces tengo la certeza de que ahí está la especie. Y tengo esa certeza, luego me voy a el programa para manejar mis sistemas de información geográfica de preferencia. Aprovecho el comercial, estamos motivando a todos los estudiantes a que nos cambiemos a QGIS por la filosofía de ser de acceso abierto y no tenemos que tener software pirata en nuestra computadora y además es absolutamente versátil. Bueno, dicho lo anterior, proyectamos geográficamente esos sitios en los que tenemos la certeza de que la especie está presente y luego vemos, gracias a toda la información disponible que hay ahora en base de datos científicas, por ejemplo, vemos cuáles son las condiciones ambientales, digamos, de temperatura, precipitación, ponemos los modelos digitales de elevación para ver cuál es la altitud o nivel del mar, ponemos estas famosas capas bioclimáticas de Higgins para ver además qué capas bioclimáticas, cuál es la información de cada capa bioclimática para ese sitio, para esa presencia en particular. Y si tenemos, como les había dicho hace unos minutos, si tenemos toda esa información, tenemos en teoría el nicho ecológico de esa especie. Es decir, cuáles son todas las condiciones que en teoría le gustan a esta ranita, si este fuera el ejemplo, para estar en ese sitio. Y de nuevo, entonces si tengo todas esas condiciones, puedo de manera muy simple, relativamente simple, incluso con un sistema de información geográfica bastante sencillo, puedo proyectar geográficamente eso. Es decir, le puedo preguntar a mi programa, yo te di todas estas capas, te di esta información, mi especie está en estas condiciones. Ahora, aunque yo no te haya dicho que esta rana está en el norte de Tamaulipas, por favor busca si existen las condiciones ambientales propias para que esta especie esté presente. Por supuesto que en este caso estoy también simplificando mucho, porque es aquí donde entran los modelos, los algoritmos para hacer el modelado de distribución potencial o de nicho ecológico. Esto es,
qué tan compleja y bajo qué supuestos hacemos dicha proyección. Y ahí es donde entran, la verdad es que se pueden hacer proyecciones de distribución potencial utilizando desde correlaciones múltiples, una correlación aunque más compleja, hasta algoritmos ya mucho más sofisticados como el antes famoso GARP, ahora el muy conocido y muy utilizado Maxent, pero están los modelos lineales generalizados y otra veintena de modelos. Por cierto, esta es la parte en la que es indispensable el trabajo de geoinformáticos, geómatas, porque son los que programan, son los que plantean los procesos, ahora sí los procesos matemáticos para procesar esta información y proyectarla geográficamente. Y evidentemente la propuesta de estos algoritmos ha ido avanzando con el tiempo y se han ido volviendo cada vez más y más complejos, en el sentido de que además la información que nos den también sea más precisa, ¿no? Entonces, para recapitular, recuerden, tenemos datos con la presencia de ciertas especies en una determinada. Digamos que la primera capa que ustedes están viendo ahí es temperatura, luego sigue precipitación, luego sigue altitud sobre nivel del mar y luego sigue cobertura vegetal. Imaginen que bajan con de sensores remotos, bajan imágenes satelitales recientes y hacen un NDVI, sacan un índice de vegetación. Bien, tienen el dato puntual de la información de todas esas capas en donde está la especie y le preguntan al programa si está aquí, en dónde más podría estar, en dónde más podría estar potencialmente. Ahora, eso es relativamente sencillo, al menos creo que ya ustedes me dirán en unos minutos si es fácil de entender, si no lo habían escuchado antes, pero ¿qué ocurre si cambian las condiciones? Que ese es el asunto con el cambio climático. ¿Qué ocurre si yo ya conozco el nicho ecológico, digamos, en este especies tienen tanta flexibilidad como para adaptar? Es decir, aquí hay más calor, seguramente no va a poder hacerlo. Si deja llover, como ocurre, por cierto, en muchas poblaciones del país, cada vez la escasez de agua es cada vez más importante y más preocupante, pues nosotros compramos agua por alguna fuente externa. Las especies en sus ecosistemas naturales no pueden hacerlo, evidentemente. Entonces, esto tiene un efecto directo sobre en dónde pueden estar las especies, en dónde estas proyecciones de dónde potencialmente podrían distribuirse, se encuentran o no se encuentran. Lo habitual es que estas condiciones dejen de existir. Si la tendencia es, a nivel global, esto no solo en México, si la tendencia es que la temperatura aumente y que la precipitación disminuya o que cambie sus patrones, la consecuencia es que muchas especies modifican su área de distribución o en los peores de los casos, con estas proyecciones a futuro, en el peor de los casos, muchas especies ya no van a encontrar las condiciones que le permitían vivir o desarrollarse de manera exitosa. Y es ahí donde está el problema. Ahora, creo que vamos bien de tiempo. Para ejemplificar con datos más puntuales esto que les estaba platicando, me gustaría compartir con ustedes algunos estudios de caso. Pues son proyectos en los que estamos trabajando o de proyectos ya realizados y publicados, en los que se hizo precisamente eso. En algunas partes voy a reiterar la parte del proceso para quienes no conocían esta herramienta del modelado de distribución potencial de las especies. Y les voy a enseñar el resultado de estos trabajos y además cuál es la utilidad, o sea, científica o práctica, ¿no? Empiezo con este ejemplo, miren. Este es un trabajo que hicimos intentando estimar cuál era el efecto del cambio climático sobre dos especies de roedores. Uno, una especie muy sensible porque sabemos que únicamente se distribuye en picos muy altos del sureste de México y norte de Guatemala. Es ese ratón, el nombre científico que aparece en el título del artículo, Heterombus nelsoni. Y otro, un ratón que para quien esto le vale cacahuate, realmente tiene una distribución bastante amplia. Entonces queríamos hacer la comparación para ver qué afectación iba a tener el cambio climático en estas dos especies.
Lo que hicimos en este caso fue seguir exactamente el mismo procedimiento que acabo de compartir. El primer paso fue el equipo de trabajo. Esto lo hicimos con colaboradores del Colegio de la Frontera Sur. Ellos ya tenían mucha información de la presencia de la especie por sus propios recorridos en campo. Es decir, vieron al ratón, lo colectaron en una trampa, tomaron las coordenadas con el GPS. También se bajaron datos de esas bases de datos, internacionales que hay, que están disponibles para la comunidad científica en general. Esta información se proyectó geográficamente. Y a esa proyección además se le añadieron todas las capas que tenemos disponibles respecto de las condiciones ambientales. Es decir, cómo estaba en un estimado con un modelo de circulación atmosférica general, cómo estaba la temperatura en esa zona, cómo estaba la temperatura máxima, cómo estaba la temperatura mínima, cómo estaba la precipitación promedio, la máxima, la mínima, cómo estaba hay variables de absolutamente todas las condiciones ambientales y de muchas fuentes de información. Pueden ustedes conseguir datos a nivel global con píxeles de casi todos de resolución de 1 kilómetro por lado, de temperatura a nivel del suelo, temperatura 30 centímetros sobre el suelo, velocidad del viento, radiación solar anual promedio, radiación solar mensual, y así con todas las variables que estoy utilizando en el ejemplo, ¿no? ¿Qué se hace una vez que hicimos esa proyección? Lo que se hace es, utilizando alguno de estos algoritmos de los muchos que hay, en este caso utilizamos Maxent, y le dijimos, vamos a hacer un modelo en función de dónde están los sitios en donde yo tengo la certeza de que están estos dos ratoncitos, de qué condiciones ambientales son las que favorecen que esa población esté ahí de manera exitosa, asumimos que es exitosa, y dime dónde más podría estar. Cuando hace uno el modelado de distribución potencial y de nicho ecológico, además, no solamente les comparto, no solamente obtenemos información respecto de dónde podría estar o no proyectado espacialmente, sino que además también tenemos información de cuáles de las variables que introdujimos al modelo son las que, estadísticamente hablando, contribuyen más a explicar la presencia o ausencia de la especie. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. En los dos casos, para las dos especies, aunque en la primera es una temperatura media anual y en la otra es la estacionalidad, pero bueno, para simplificarlo, la temperatura fue importante para ambas especies, por mencionar una de las variables. Lo que obtuvimos, lo que ustedes ven, la distribución es tan pequeña de la especie en peligro de extinción de Pteronus nelsoni, que espero que se alcance a distinguir, son los puntitos rojos, mientras que la mancha de ese azul un tanto deslavado, al menos así lo veo yo, mientras que la mancha azul es la distribución potencial de la especie de roedor generalista, Pteronus goldmani. Pues bien, noten cómo la mancha azul es mucho más grande. La distribución del roedor al que le vaya más o menos cacahuate, no del todo, las condiciones ambientales es mucho más amplia, mientras que la distribución en rojo de la especie que es propia de picos del sureste de México es mucho más reducida. Bueno, les platico de manera porque casi no se alcanza a distinguir, pero de manera muy rápida. Probamos dos modelos climáticos, es decir, van a encontrar también que hay mucha información, muchos modelos que te dicen cómo se estima, en función de distintos algoritmos, cómo va a estar el clima. Pues bien, les cuento el más obvio. Lo que encontramos fue que para las dos especies en general, la distribución potencial de ambos roedores disminuía. Si bien es menos evidente para el roedor que no es tan susceptible de verse afectado por las condiciones ambientales, aún a esta especie con uno de los modelos le afecta el cambio climático y reduce su zona de distribución. Y pasa exactamente lo mismo para la especie propia de esas zonas altas del sureste de México. Les cuento que es tan reducida la distribución de esta especie que llega apenas supera los 30 y tantos kilómetros cuadrados. Perdón, apenas supera los 30 y tantos kilómetros cuadrados. Luego de 50 años a partir de ahora, de acuerdo a los modelos de circulación atmosférica al que utilizamos, que son las capas bioclimáticas de Higmans, esta superficie se reduce casi en poco menos de 10 kilómetros cuadrados. Podrían ustedes pensar que es muy poco, pero si pensamos que apenas supera los 30 kilómetros cuadrados la distribución de la especie, la verdad es que si esto ocurre tal y como se predice,
o si nos equivocamos y fuimos demasiado amables, es muy probable que esta especie desaparezca. Y es tan poco conocida que además no sabemos el papel que cumple en ese ecosistema de montaña en el que se distribuye. En este caso, ¿cuál es la utilidad? ¿Qué es lo que seguiría? Sigue conocer más a la especie y buscar esquemas de conservación para la misma. Y utilizarla como pretexto, como se suele decir, lo solemos decir para ciertas especies, hablando de conservación, utilizarla como una especie carismática, una especie sombría, que de protegerla, proteges a todo el ecosistema en el que se distribuye. Ahora les cuento otro ejemplo y voy a complejizarlo un poquito más. Recuerden que les había dicho que es muy importante además conocer el nicho ecológico, es decir, conocer las condiciones ambientales, todos los factores que determinan que una especie se distribuya, bueno, que pueda desarrollarse de manera exitosa en un conjunto de condiciones ambientales determinadas y por tanto en una zona particular. Bien, en este trabajo que desarrolló una alumna de doctorado, hicimos la distribución potencial de una especie también en peligro de extinción, esta liebre que ven ustedes ahí, que, como les decía, habita en un área muy pequeña del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, que es una zona en la que trabajamos con mucha frecuencia. Esta especie, les cuento, vive en un ecosistema como el que están viendo ahí. Vive y se alimenta de un ecosistema, de las especies vegetales que habitan en un ecosistema como el que les comparto en esa imagen. Entonces, en este caso se hizo el modelado de distribución potencial de la especie, pero se le dio un añadido que, de acuerdo a quienes trabajan mucho más con estos modelos, permite que los modelos sean más confiables, más precisos. ¿Por qué? Porque ya no son solamente modelos de los que llaman correlativos, modelos que buscan la correlación, como yo hacía este ejemplo, de las variables ambientales con la presencia de la especie. Y en función de esa correlación relativamente simple, el modelo determina dónde puede o no puede estar esa especie. No, en este caso, como es una liebre con la que hemos trabajado ya muchos años, al menos los últimos 10 o 15, si mal no recuerdo, además, para cuando se hizo esta tesis doctoral, ya teníamos información respecto de qué especies, o al menos algunas de las especies que consumía de este ecosistema. Entonces, lo que se hizo fue, primero, hacer el modelado de distribución potencial del recurso disponible para esta especie, es decir, de qué especie se estaba comiendo. Es decir, les pongo un ejemplo. ¿Qué sentido tiene saber hacer un modelado de la distribución de esta especie y luego determinar que va a seguir existiendo en una zona particular y la especie de la que se alimenta ya no va a existir, de acuerdo a un modelado de distribución potencial, ¿no? Si se fijan en este punto, le dimos un añadido al modelo, lo transformamos de un modelo meramente correlativo a un modelo ya que intenta ir a un paso más allá, agregando información relativa a la biología de la especie. Eso lo vuelve más interesante. Entonces, insisto, en este trabajo, reitero, se hizo primero el modelado de las especies que consumía y ahora sí se modeló utilizando como un insumo esta capa y se modeló la distribución potencial de la especie. Luego, utilizando los modelos de cambio climático, también se estimó cómo el cambio climático podría afectar a la especie. En este caso, les cuento, fue curioso, lo que les muestro en este mapa ahora, en rojo, ustedes pueden ver el área de distribución potencial en función actual de la especie, considerando también la distribución potencial de los pastos de los que se alimentan. En azul ven ustedes los pastos nativos, lo que algunos botánicos llaman sabanas de esa región, y en amarillo los pastos introducidos. Toda esa zona del Istmo de Tehuantepec está altamente fragmentada por ganadería extensiva, pero hay muchas especies de pastos introducidos. Pues bien, aquí el modelado de distribución potencial a futuro, es decir, el efecto del cambio climático, nos mostró un resultado más bien curioso y les platico la interpretación para que creo que va más o menos por ahí con aquella cita del estadístico famoso de Vox sobre sobre que si conocemos los modelos y cuáles son sus sesgos, la verdad nos dan información útil, pero también hay que saber aplicarlos y luego interpretarlos. Les cuento que los pastos son probablemente de las especies vegetales más resistentes que existen a condiciones de estrés ambiental, particularmente de cambios en la temperatura y de estrés hídrico. Entonces,
En este trabajo, por ejemplo, aunque no era tan drástico, pero resultó que de continuar las tendencias en cambio climático de acuerdo a los modelos existentes, el área cubierta por esos pastizales iba a tener un incremento y además la liebre también lo iba a tener. Y ustedes se van con, diríamos coloquialmente, si se van con la finta, dirían, esto es una maravilla, porque entonces voy a ir a pasear a Juchitán y probablemente ya van a andar liebres corriendo a mitad del centro. No es así, evidentemente. ¿Por qué? Les acabo de comentar que toda esa área del sur del Istmo de Tehuantepec está altamente fragmentada porque hay una intensa actividad ganadera de tipo extensivo. Además, la liebre de Tehuantepec, como mamífero mediano, podríamos decir, junto a muchas otras especies que se distribuyen en esta zona, son utilizadas por las comunidades locales de manera histórica como fuente de alimento en actividades de cacería de subsistencia, porque además también, como se imaginarán, esa parte de Oaxaca, igual que Chiapas, tiene muchas de las comunidades en mayor nivel de marginación socioeconómica del país. Entonces, no podríamos habernos quedado solamente con ese resultado, porque sí, las condiciones ambientales posiblemente no solamente sigan siendo las adecuadas, sino que además se incremente la superficie que en teoría tienen las condiciones propias para que estas especies se distribuyan. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en las montañas que están al norte de esta zona, que ya la temperatura en este momento es ligeramente menor, pues en 50 años ya va a ser calor, entonces probablemente también ya va a estar lleno de pastos, los arbustos más altos ya fueron desplazados para ese entonces. Pero no podemos interpretarlo tal y cual como la previsión geográfica nos sugiere, por ahora, efecto de las actividades humanas. Y en esa parte hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Bueno, esto me lo voy a saltar, fueron las variables que más contribuyeron. Y ahora les quiero compartir rápidamente, no me quiero pasar del tiempo. En este caso es un trabajo que hicimos en colaboración, por cierto, con colegas de allá de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que están trabajando en la Reserva de la Yofermapim, y este trabajo ahorita está en revisión para ser publicado. El artículo es, ¿y ahora dónde nos refugiaremos? La disminución de la distribución potencial de esta especie de tortuga, Ophioros flagomarginatus, debido al cambio climático y cómo probablemente va a afectar a todas aquellas especies que en esa zona tan árida del desierto chihuahuense utilizan sus madrigueras como refugio. Esto es, si la tortuga, que además es una especie bastante sensible, se encuentra únicamente en esa zona, no de la reserva, sino del mundo, desaparece, y esta especie es la que construye estas madrigueras, refugios para muchas especies. Entonces intentar estimar cómo su posible desaparición o un movimiento de usuario de distribución potencial, perdonen, podría afectar a las especies que utilizan ese recurso, esa cueva fresca y con un clima, me imagino, de estar bastante rico a las 3 de la tarde en la mitad del desierto chihuahuense, ¿no? Pues bien, lo que hicimos aquí fue estimar la distribución potencial de esta especie, de Ophioros flagomarginatus, y también estimar cómo iba a cambiar a lo largo del tiempo de acuerdo a los modelos de cambio climático. También estimamos la distribución potencial y cómo iba a cambiar de todas las especies de las que tenemos registro, gracias a un esfuerzo de fototrampeo que utilizan las madrigueras. Y luego además calculamos entonces cuál era el traslape entre estas zonas, en el entendido de que si ya no había un traslape entre, digamos, por ejemplo, la liebre de cola negra que utiliza mucho las madrigueras, entonces ese recurso de protección pues ya no le va a tener disponible, ¿no? Y obtuvimos proyecciones geográficas como las que les enseño, más o menos. No voy a tener esta porque el ejemplo es bueno. Lo que ven en rojo es el área en la que se traslapa en el presente la distribución potencial de la tortuga, es muy parecida a su distribución actual, y de la especie de interés, en este caso la liebre cola negra, Lepus californicus. Y vemos en café claro dónde está la distribución potencial de la tortuga, y en azul la de la liebre.
En el inciso B van a ver cuáles son las condiciones que el modelo predijo para el 2050 y en el C para el 2070. Noten por favor cómo el clima cambia tanto, de acuerdo a los modelos que utilizamos, que el área de traslape en el que podrían, climáticamente hablando, coexistir y por tanto la liebre utilizar las madrigueras de la tortuga, prácticamente desaparece. Por un lado cambian de posición y la superficie se redujo increíblemente. Y para el 2070 estas áreas de traslape ya no existen sencillamente. Y véanlo así, estamos interpretando esto. Probablemente no desaparezca la liebre de cola negra, no, pero tiene un recurso que le ofrece protección para vivir, protegerse, reproducirse, alimentarse probablemente, y que va a desaparecer por completo. De ahí lo que les mencionaba al inicio de la plática, la desaparición de una especie tiene consecuencias en cascada que pueden ser mucho más impactantes de lo que a veces imaginamos. Y ocurre lo mismo casi con todas las demás especies, salvo raras excepciones. En este caso es el conejo. En el caso de las aves, miren, creo que ustedes tienen por ahí tienen esta especie, no recuerdo si llega a donde viven, que es perdón, se me fue el nombre, Atene cunicularia, búho de madrigueras. Ándale, gracias, de las madrigueras. Precisamente, gracias doctora. Vean cómo el escenario es exactamente el mismo. El área de traslape es el que está en rojo, cambia de forma, se mueve un poco al norte para el 2050 y prácticamente desaparece en el 2070 de ser correctos estos modelos. Entonces fíjense, como ya tenemos, ya trasladamos esto a una afectación a los mamíferos que usan las madrigueras, incluso a las aves. ¿Y por qué? Porque les decía, esta especie no solamente es carismática porque sea llamativa, realmente cumple un papel muy importante, muy interesante en ese ecosistema en particular. Es la grande constructora de las casas temporales, los hoteles a la hora terrible de calor del mediodía de muchas otras especies, como la liebre o la Atene culicularia. Ven qué interesante es esto. Y el último ejemplo que quiero compartirles rápidamente es esto. Este es un proyecto aún vigente, lo dirige la doctora Lorenzo del Colegio de la Frontera Sur y estamos trabajando los que estamos por ahí y muchos otros. En lo que estamos haciendo, y a propósito de la pandemia, así que quedó no fue a propósito, fue antes de que empezara todo este borlote. En este proyecto lo que estamos intentando es identificar zonas de riesgo en función de la distribución de aquellas especies que han tenido antecedentes, que han sido reportadas como posibles vectores o reservorios de virus. Originalmente el proyecto empezó pensando en el ébola. En América no hay ébola, no ha llegado por fortuna, pero sí tiene varios parientes taxonómicamente hablando, virus parecidos. Ahora nos estamos concentrando en virus hemorrágicos para los que sí existen antecedentes en México. Incluso aquí en Chiapas hay antecedentes de hace 50 años, creo, de un brote que se llevó a bastantes personas de una localidad rural en el centro del estado, más o menos en el centro del estado. Y les cuento que hace todavía un par de años publicamos un artículo en el que identificamos presencia actual de un virus hemorrágico en un musmúsculos, en un ratón el que se mete a nuestras casas. Entonces, este es un tema muy importante en términos epidemiológicos y se trata, si se fijan, de combinar información biológica, información de las especies de roedores, información médica, conociendo cuáles son los virus de importancia médica para la salud pública y trabajo de geoinformáticos y geómatas para hacer las predicciones geográficas de la distribución potencial y luego identificar zonas de riesgos. Y la lógica para terminar es exactamente la misma. Tenemos información del equipo de trabajo que colectó, vio a las especies, tomó las coordenadas. Tenemos toda una serie de capas climáticas, capas ambientales, de toda esta parte del sureste de México, que es la que nos interesaba modelar. Y luego le preguntamos al modelo, en este caso no tenemos información sobre la biología de las mismas, pero hicimos este análisis correlativo utilizando Maxent de nuevo, para ver cuál es la distribución potencial de las especies. ¿Qué cambiamos en este caso y cuál es el objetivo final? Bueno, tenemos alrededor de poco menos de 20 especies de murciélagos que tienen algún antecedente de ser vectores o de ser reservorios de algún virus hemorrágico.
No es que lo tengan todos los murciélagos, por favor, pero hay antecedentes en estudios médicos biológicos que en algún momento pueden ser vectores o por lo menos llevarlos consigo. También tenemos poco menos de 20 especies de roedores. Lo que estamos haciendo es hacer el modelado de distribución potencial de estas especies, que son nuestras especies de interés por, insisto, distribuirse en el sureste de México, que es el área que nos interesa, y porque además tienen algún antecedente en algún estudio previo que dice, identificó, los marcó como vectores o posibles reservorios. Y el objetivo final, que es en la parte en la que llegaremos, tal vez en este año ya, es hacer el compilado de todas las distribuciones potenciales de estas especies para identificar todas aquellas áreas que tienen una alta probabilidad de distribución de las mismas y que además probablemente hay varios protocolos para ello que estén muy cercanas a asentamientos humanos, porque evidentemente la combinación entre estas variables lo que nos arroja es una señal de alerta en el sentido de que ya son zonas en las que hay muchas especies en áreas, en paisajes fragmentados, cada vez con mayores posibilidades de tener contacto con el ser humano y que tiene antecedentes de ser posibles reservorios o vectores de virus. Y son áreas entonces en las que debemos poner interés. ¿Interés en qué aspecto? Interés en el sentido, recuerden que nuestro énfasis debe ser conservación y manejo. Bueno, uno de los factores que incrementa las posibilidades de contacto entre nuestra especie y las especies de fauna silvestre y que luego genera este asunto de las enfermedades emergentes es precisamente la fragmentación, la deforestación. La conservación de los hábitats naturales promueve que la diversidad de especies sea mayor, y al haber más y más especies y al haber áreas naturales, áreas conservadas, perdón, lejos de manchas urbanas o al menos conviviendo más o menos en equilibrio, las posibilidades de que hayan transmisiones de enfermedades que antes no eran un problema, pues también se van a reducir, ¿no? Ese es el objetivo final. ¿Para qué? Esta diapositiva se las había compartido, nada más ahora cambiando el cómo por un para qué, hacer este modelado, bueno, para conocer cómo está el clima actual y cómo son las estimaciones de cómo está el clima del futuro. En el caso de nuestro grupo de trabajo, pues obviamente nos interesa como biólogos conocer cómo van a afectar estos cambios a las especies en sus ecosistemas naturales. Pero la verdad es que el campo es amplísimo, como bien saben seguramente, hay mucho trabajo estimando esto, cómo los futuros procesos, eventos de sequía van a afectar ya no solamente a la biodiversidad, sino además a la producción de alimentos o la calidad de hábitat de la gente en lo general, ¿no? Pues bien, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Con toda confianza, ahí están mis correos. Por si tienen cualquier duda posteriormente o por si alguno quiere conocer Chiapas en el futuro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Carrillo. Ahora pasamos con los estudiantes. Si tienen alguna pregunta, doctora Marilena tiene la mano levantada. Adelante. Sí, gracias por la presentación, Arturo. Se me hace bien interesante todos los procesos que están trabajando. Tengo una base de datos muy buena de enfermedades, Así te lo comento en cortito. Podemos discutirlo así. Sí, ahí luego hablamos. Y tengo una pregunta en especial, aparte de, bueno, más bien, ¿qué tipos de validaciones usas para validar el modelo? ¿Qué procesos estadísticos son los que usan más frecuentemente? Sí, bueno, fíjate que los primeros artículos, de hecho, te confieso, se quedaron con la validación propia del algoritmo de Maxent. Esto es la elección, lo que todos hacemos, ¿no? La elección de un conjunto de las presencias reales que tenemos y la elección de un subconjunto para que el propio algoritmo haga la verificación. En estos, obviamente, como todos debemos hacer, nos vamos perfeccionando. En estos últimos intentos, ahora que estamos trabajando con nuevos estudiantes, me gustan mucho por la practicidad las herramientas de validación de este paquete de R, de NM Tools, porque además te permiten hacerlo todo en un solo proceso y además se vuelve muy práctico, además de
de confirmar la precisión de la propia validación de Maxent, que realmente no hemos encontrado demasiada diferencia, pero se vuelve, en este caso, muy práctico, ¿no? Hacerlo con una misma herramienta. Y además, como en este esfuerzo que les platicaba cuando hice el comercial para QGIS, que estamos motivando a los alumnos a que ya dejen de utilizar el software comercial, también para los análisis estadísticos, por ejemplo, y ya estamos motivándolos a que trabajen casi todo con R y RStudio, por ejemplo, ¿no? Entonces, en términos pragmáticos, se vuelve muy, muy adecuado. Pero, por ejemplo, en los primeros trabajos, como te decía, Marilena, no hicimos la corroboración externa, salvo la que Maxent trae, Muy bien. No, pues está muy bien. Perdona. No. Perdón. Ya terminaste. Perdón, Marilena. Sí, ya terminé. Gracias. Jacqueline, ¿sí? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero que nada agradecerle por su presentación. Y bueno, mi pregunta va en base a, nos habló sobre la distribución de especies animales. Entonces, pues yo quiero saber si no considera que es más importante primero establecer la distribución de especies vegetales para así poder aumentar estas poblaciones. Hola, gracias. Fíjate que realmente los dos puntos son muy interesantes y realmente, si se fijaron en varios de los comentarios que les hacía, ahorita la tendencia, lo que debemos hacer, así como ahora le confesaba a Marilena que tenemos que ir mejorando nuestros procesos de validación estadística de estas predicciones, también lo que estamos haciendo, como les compartí en alguno de los ejemplos, es intentar que el modelado no se quede solamente en el de la especie que nos interesa. Esto como en el ejemplo de la modelación de la liebre, ¿no? Modelamos, sí, la distribución potencial de la liebre y el efecto que el cambio climático podría tener sobre la distribución potencial de esta especie. Pero este trabajo se volvió mucho más interesante porque ya incluye el modelado también de las especies que consume. Y eso aplica para todo. Ahora, también aquí quiero compartirles algo, y es algo muy interesante y para lo que además hay un área de trabajo increíblemente amplia y se necesita mucha ayuda para seguir generando información y además mejorándola. ¿A qué voy? Además de que no tenemos información de todas las especies, es decir, de dónde se distribuyen potencialmente, o de hecho ni siquiera de dónde se distribuyen en términos reales, ¿no? Tenemos, si ven las bases de datos biológicas, realmente son puntos dispersos en todo el país, y casi siempre cerquita de las carreteras y de las ciudades, ¿no? Por alguna extraña razón. Pero fíjense que una falta de información, un área de oportunidad que tenemos ahí es el generar información, eso nos toca a los biólogos, propia de cada especie. Yo les compartí en este ejemplo del de la liebre que se pudo hacer el modelado con esas condiciones porque tenemos mucho tiempo trabajando con la especie y ya había un par de trabajos, uno de colegas de COSUR, otro que tiene, por cierto, ahorita en revisión la doctora Rioja, en el que nos permiten saber qué come la especie. Si no tuviésemos esa información, ni siquiera podríamos haber dado ese paso. ¿No? Ahorita un trabajo que estamos en otro artículo está en revisión es precisamente el modelado de distribución de una especie de distribución restringida aquí en el sureste de México, una alumna de doctorado aquí en la UNICACH. Y ese modelo es un modelo, creemos que mucho mejor que uno de correlación simple, porque ella, su licenciatura y maestría la trabajó determinando las variables fisiológicas que determinan el éxito reproductivo de esa especie. Entonces ella ahora tuvo la capacidad de generar una capa que contiene el hábitat idóneo para que esa especie se distribuya e introducirla en el modelo. Sí, eso está increíblemente interesante, muy padre, pero esto implica que Dulce, que es la alumna de doctorado que está trabajando este tema, ya hizo su licenciatura y su maestría con esta especie, entonces tiene información de 5 años que le permitieron hacer un modelo mucho más preciso, ¿no? Entonces, esa es un área que nos falta trabajar, por ejemplo, a los biólogos generar más información, sí, de las especies vegetales y animales, y a profesionistas como ustedes, los informáticos, a mejorar los modelos y los procesos de validación. Si se fijan, todo este proceso, los ejemplos que les presenté realmente son de trabajo multidisciplinario. No los pueden hacer solamente biólogos, igual que lo pueden hacer solo geoinformáticos, pero van a tallar, mejor trabajemos juntos.
Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor Carrillo. ¿Alguna otra intervención de los alumnos? Sí, Brian. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por su presentación. Y mi pregunta está enfocada más a los desastres naturales. El cambio climático aumenta el riesgo de los desastres naturales, como los ciclones, por ejemplo. Y los desastres naturales provocan un desplazamiento de las especies. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo afectan los desastres naturales a la distribución potencial de estas especies y si esto provocaría un desequilibrio en los ecosistemas? Hola, muchas gracias, muy interesante. Fíjate que bueno, no trabajamos nosotros específicamente con el clima, pero sí, evidentemente, y también esta es un área de trabajo muy interesante para su línea de investigación. Lo que sí te puedo compartir es que el asunto con los desastres es que lo poco que podemos predecir es la probabilidad de que ocurran, ¿no? Es mucho más preciso, los modelos de distribución atmosférica, de circulación atmosférica, lo que nos dicen es cuál es la probabilidad de que aumente la temperatura, creemos, con alto nivel de precisión, y eso creemos que va a incrementar la probabilidad, por ejemplo, de la presencia de huracanes. Pero ya recuerda que para que el desastre se llame desastre es porque tuvo alguna afectación en algo o en alguien. Un huracán fase 5 en medio del Atlántico, si no pasa por ninguna isla, va a ser muy interesante para los climatólogos, pero jamás lo vamos a llamar desastre. Mientras que uno de no tan alta intensidad, pegando en esta localidad que les platiqué, en el sur del istmo de Tehuantepec, probablemente arrasaría no solo con las localidades humanas que ahí existen, sino que además con las especies de plantas y animales que ahí se distribuyen. Entonces, creo que esa parte es muy difícil de predecir, salvo en ciertos elementos, como tú mencionabas. Sí sabemos que va a aumentar la temperatura, sabemos que va a aumentar el nivel del mar. Por ejemplo, donde esta especie de liebre se distribuye, la altitud sobre el nivel del mar hay zonas de dunas que están a -3 metros sobre el nivel del mar y hay unas que están a 5. Entonces, si el aumento en 50 años del nivel del mar es significativo, toda la zona de distribución de esta y muchas otras especies, varias propias de esa zona, por cierto, va a desaparecer por completo. Y con ellas recuerdo por lo menos unas 10 localidades en esa zona con bastantes habitantes. Creo que hasta ahí nos podríamos quedar con el efecto de desastres como tales, fíjate, pero es un tema bien interesante. Ok, doctor Carrillo, muchas gracias por su presentación. Enseguida tendremos la presentación de la licenciada Carolina Teutle de Sistemas de Información Geográfica S.A. Y pues le doy las más sinceras, le doy un gran saludo y un abrazo. Mucho gusto en conocerlo y esperemos tener más contacto y sobre todo con estos alumnos que están interesados en estas áreas de la conservación y que pudieran trabajar con ustedes, ya sea vía remota o presencial en el llegado caso que suceda, ¿no? Entonces, le mando un abrazo y además le mando vía la doctora Marilena su reconocimiento, que ya lo tengo listo y firmado. Entonces, muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y también un gusto conocerlos y sí, seguramente nos veremos y tal vez cuando pase nos vemos personalmente, ustedes acá o nosotros allá. Sería un gusto. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.